ora, tiembla Satanás. Tiembla. Porque sabe muy bien a quién se está encomendando el cristiano. Al Dios Todopoderoso. El contraste es de que cuando el cristiano deja de orar, Satanás le gana terreno, le gana espacio en su vida, se va introduciendo más. No lo permita. Así que nosotros, que gracias a ese medio maravilloso que Dios nos ha dado, que es mediante nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar ante la misma presencia de nuestro Dios y poner nuestra oración ante sus manos, para que de esa manera todos nosotros podamos conseguir lo que necesitamos, lo que deseamos en ese momento. Es por eso, hermanos, que el tema para esta mañana es el poder eficaz de la oración. Usted podría pensar, bueno, ¿cómo es una oración con poder y eficaz? Precisamente en eso nos vamos a basar. Conocer las características y los beneficios que nos provee precisamente el poder eficaz de la oración. De hecho, ahí mismo en Santiago, hermanos, ahí lo podemos apreciar. Santiago capítulo 5 del versículo 13 al 18. Y démonos cuenta cómo enfatiza, cómo repite Santiago la palabra oración. Orar, orar, orar constantemente. Dice Santiago capítulo 5 versículo 13 en adelante: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí no indica que el aceite sea una especie de milagro, hermanos. Que aquí no indica que el aceite vaya a ser la sanidad. Es parte de la sanidad. El aceite en aquel tiempo era un medio, un recurso medicinal. Hay que combinar lo que es la petición a Dios mediante la medicina. No solamente la medicina, principalmente nuestra oración a Dios, y después valerse de los recursos naturales o de la ciencia que Dios nos ha provisto para nuestras enfermedades también. Es por eso que dice esto: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él primeramente, ungiéndole después con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración, dése cuenta, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanos. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? No puede nada. Dice así, es débil. Dice, puede y mucho todavía. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Es decir, era un hombre igual que usted y que yo. Y que estaba de alguna manera, decir, padecía también aflicciones. Es por eso que dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Démonos cuenta, hermanos. Precisamente cuando yo hacía esta lectura dije, realmente para que nuestra oración, para que podamos conseguir beneficio a través de nuestra oración, tiene que ser poderosa y eficaz. Poderosa y eficaz. De hecho, hermanos, como mismo Santiago nos está ilustrando mediante un ejemplo con respecto al profeta Elías. Él nos dice muy claramente que él oró y lo hizo fervientemente. Démonos cuenta que esa palabra ferviente, hermanos, intensifica la acción, le da fuerza, le da más poder, le da más intensidad a lo que está haciendo. Fervientemente, es decir, con gran vehemencia, con grande fe en su corazón, con tremenda convicción en sus palabras, con ruegos y súplicas a nuestro Dios, oraba Elías.
Y démonos cuenta la respuesta de nuestro Dios. A lo que dice Santiago, dice que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y así mismo, con ese mismo poder, después que oró, otra vez volvió la lluvia. Entonces, cuán importante es nuestra oración, pero que sea poderosa, eficazmente. O como Ana también, la esposa de Elcana. También esta era otra de las mujeres que tenía este hombre llamado Elcana. Si usted me dice, bueno, ¿por qué tenía 2 mujeres? No se mete en problemas. Después, si quieren, lo platicamos. Pero el punto es de que esta mujer no tenía hijos. Y dice que oró fervientemente a nuestro Dios. Usted lo puede leer si quiere en su casa. Le puedo dar la cita de el primero del libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo del 1 en adelante. Usted puede ver cómo esta mujer no tenía hijos, oró a nuestro Dios y Dios le concedió un hijo, que después fue llamado Samuel, si no me equivoco. O como en el caso mismo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él oraba estando en el huerto del Edén, cuando su oración era una oración intensa también, cuando sus gotas, dice que eran como gotas de sangre, es decir, eran muy gruesas, su llanto, su oración era también tan fervientemente, hermanos, por lo que estaba, no solamente por lo que estaba padeciendo, sino aún más que todo por lo que iba a padecer. Y es por eso que dice la Escritura que bajó un ángel del Señor de nuestro Dios y le fortaleció. Pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿acaso nuestro Señor Jesucristo no es Dios? ¿Cómo es que necesitó ser fortalecido por un ángel? Bueno, lo que está describiendo, hermanos, Juan, el apóstol Juan en sí, es de que está describiendo lo que es la parte sensitiva del ser humano. Que humanamente nuestro Señor Jesucristo necesitó ser fortalecido por este ángel que en respuesta a nuestro Dios vino a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Existen muchos casos, hermanos, muchos ejemplos en la Biblia en el cual podemos ver de cómo hubo hombres y mujeres que oraron a nuestro Dios con una oración eficazmente poderosa y que salieron grandemente bendecidos por nuestro Dios. Por eso démonos cuenta de que a través de nuestras oraciones, hermanos, podemos realizar grandes cosas, las cuales no solamente nos pueden beneficiar, ya sea en un término material, en un término espiritual, en un término moral, lo puede ser también en una forma eterna. En una forma eterna. Y no solamente Dios nos beneficia con el hecho de hacernos un favor, sino más que todo, Dios quiere, hermanos, escúchenme bien, mis amigos, Dios quiere que su nombre sea también enteramente glorificado. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto, de que el nombre de nuestro Dios sea puesto bien en alto, mediante las bendiciones, mediante las respuestas que Dios nos da a nuestras oraciones. Pero si realmente decíamos que nuestras oraciones, hermanos, sean verdaderamente poderosas, eficazmente, tenemos que asegurarnos entonces de que así sean. Tenemos que asegurarnos de que nuestra oración sea verdaderamente poderosa y eficaz. Tenemos que cerciorarnos en sí, asegurarnos de que realmente lo sea, puesto que si no lo es, entonces no vamos a obtener nada. Nuestra oración, lamentablemente, o la oración de la persona puede llegar solamente aquí en el techo, hasta ahí, y rebota. Puede suceder. Recuerda lo que decía el apóstol Pedro en relación a nuestro trato de los esposos con nuestras esposas. Bueno, el esposo con la esposa. No va a pensar que yo tengo varias, que cada uno con su esposa. El punto dice que debe haber una buena relación para que sus oraciones, dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3 y versículo 17, dice, no tengan estorbo. ¿Se da cuenta de esto? Cuando nosotros hacemos una oración a nuestro Dios, seamos claros, seamos honestos, hermanos, con uno mismo. No tiene que serlo conmigo. Séalo consigo mismo y con Dios. Cuando nosotros oramos a nuestro Dios, ¿qué tan seguros estamos de que nuestra oración trasciende más allá del cielo?
¿Qué tan seguro de que nuestras oraciones llegan ante la misma presencia de nuestro Dios? Podemos orar y podemos hacerlo intensamente. Podemos hacerlo constantemente. Podemos hasta doblar nuestras rodillas, si usted quiere. Podemos levantar nuestras manos al cielo. Podemos postrar nuestro rostro en tierra, como lo hace ahorita los israelitas. Puede hacerlo acostado, si es preciso, en el suelo. Pero el punto es, ¿estará llegando esa oración a nuestro Dios? ¿Realmente estará llegando ante los oídos mismos de nuestro Dios esa oración? ¿Qué tan seguros estamos de que así es? Déjeme decirle, hermanos, que si nuestra oración no tiene poder, no será eficaz. Y no vamos a obtener nada ante la presencia de nuestro Dios. No vamos a encontrar ningún beneficio. Como hace un momento les decía respecto a esa oración de un hombre, el cual oraba para que la persona se arrepintiera de sus pecados, y él estaba orando por él. No estaba orando a la persona que posiblemente estuviera arrepentida. Él estaba orando por otra persona. Y le decía: Señor, perdónale sus faltas, recíbelo en tu presencia, dale a nuestro Señor Jesucristo, que reciba el Espíritu Santo para alcanzar la salvación, y ya somos salvos. ¿Qué tan fácil suena? Y la persona puede salir enteramente convencida de ello, porque ya una persona oró por él. Pero ¿qué tan seguro es de que la oración de esa persona haya llegado ante la presencia misma de nuestro Dios? O como usted bien se puede decir con un hermano que pasa aquí enfrente y hace su oración a Dios, y yo puedo decir, bueno, si el hermano está orando, ¿qué tan seguro es de que su oración está llegando ante la presencia misma de nuestro Dios? ¿Se da cuenta de esto? Si el hermano Miguel está orando, bueno, ¿qué me puede garantizar que la oración del hermano Miguel esté llegando ante la presencia misma de nuestro Dios? Démonos cuenta, hermanos, cuán importante es que nuestra oración sea poderosa y eficaz. Si lo es, podemos pedirle a nuestro Dios, no solamente por nuestras propias necesidades, no solamente por nuestras propias debilidades, también podemos pedir por otros. Podemos pedir por los hermanos que están enfermos, por nuestra familia también, por nuestros amigos también. Podemos pedir por ellos y Dios escuchará nuestra oración. Y derramará lluvias de bendiciones. Porque cuando Dios se agrada de la oración del justo, hermanos, Dios bendice. Dios bendice. Es por eso, de acuerdo a las Escrituras, hermanos, el poder eficaz de la oración está basada en esto, en la eficacia de la rectitud. Ese es el primer punto, la eficacia de la rectitud. Y noten lo que dice Proverbios en el capítulo, Proverbios 15, no es capítulo, sino simplemente un proverbio. Proverbios 15, versículo 8. Noten lo que dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios 15, versículo 8. Hasta ya me compré una Biblia con letras gigantes para que así no lea mal. Mire, hasta usted la puede leer desde aquí, si quiere, usted que tiene buenos ojos. Proverbios 15, versículo 8 dice: el sacrificio de los impíos, ¿qué es? Abominación a Jehová. Démonos cuenta que no todos los sacrificios de alabanzas, que no todas las ofrendas de alabanza a nuestro Dios agradan a nuestro Dios. Por eso que es muy importante también asegurarnos por ese lado. Pero fíjense lo que dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es que su gozo, su alegría. Recuerden, hermanos, que cuando nosotros estamos adorando a nuestro Dios, nuestra oración también está en base a sacrificios que hacemos a nuestro Dios. Están en base a la adoración que le estamos rindiendo a nuestro Dios. Y si nuestra oración, hermanos, no está de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, si nuestra oración no está reafirmada o basada en una vida de rectitud, de integridad, de honestidad en nuestra vida, nuestra oración, en vez de ser un gozo para nuestro Dios, puede resultar en ¿qué? En una abominación.
Qué triste, ¿no, hermanos? Que fuera eso. ¿Usted sabe lo que es algo que es abominable? Algo, no sé, yo nunca he escuchado, o más bien nunca he olido el olor fétro de un cuerpo en descomposición, el de un ser humano. Usted tal vez pueda oler el olor putrefacto de un animal, es decir, un olor ya de descomposición. Y usted puede oler un perro, no sé si cuando usted va manejando en su carro y tiene el aire que mete el aire para adentro, ya se hace el olor de un zorrillo, ¡fua! De volar, le da, como decimos, el gatazo, que lo huele y no lo puede ni oler. Abren las ventanas, huele muy mal. O cuando es un olor de un animal muerto también, que lo percibe, es algo que no lo puede aceptar, que no lo puede recibir. El olor, hermanos, putrefacto de un ser humano, de un estado de descomposición, es aún 10 veces más fuerte que el olor de cualquier animal. Es un olor intenso, que por eso las personas que trabajan en esas cuestiones tienen tapada su nariz, porque no lo pueden oler. Sin embargo, eso es lo que significa algo que es abominable, algo que para nada. Démonos cuenta la actitud de nuestro Dios, hermanos, cuando puede resultar una oración que no va de acuerdo a la rectitud. No es algo que deleite a nuestro Dios, sino todo lo contrario, puede resultar en algo que es terriblemente rechazable, ¿no? Por eso la palabra rectitud prácticamente denota la acción de obrar conforme a derecho, conforme a la justicia. En otras palabras, nuestro Dios se agrada, hermanos, de la oración de su siervo cuando lo hace con un corazón íntegro y justo delante de nuestro Dios. El rey David, hermanos, sabía perfectamente esto. Sabía que su oración era muy importante delante de nuestro Dios y tenía que hacerlo con rectitud en su vida. Note lo que dice primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, hermanos. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, del versículo 16. Del versículo 16 en adelante, dice en la palabra nuestro Dios, así: oh Jehová, Dios nuestro, toda abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, fíjese lo que dice el rey David, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud, que dice, te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa, para lo cual yo he hecho preparativos. ¿Qué está diciendo el rey David? El rey David sabía perfectamente, hermanos, que su oración no podía llegar al techo si no vivía conforme a la rectitud, conforme a la justicia de nuestro Dios. Y es por eso que él sabía que a través de la rectitud él podía agradar a nuestro Dios. Y no solamente estaba pidiendo por él, sino también aún por su familia, por su hijo, por Salomón, que también él viviere conforme a la rectitud, conforme a la justicia de nuestro Dios, para que de esa manera pudiera vivir siempre en armonía con nuestro Dios. Si nosotros deseamos, hermanos, que nuestra oración a nuestro Dios sea eficazmente poderosa, bueno, tenemos que también tener un corazón recto delante de nuestro Dios, un corazón íntegro delante de la presencia de nuestro Dios, como dice el Salmo 37, versículo 28. Note lo que dice Salmo 37 y versículo 38. Dice la palabra de nuestro Dios así, hermanos. Salmo 37, versículo
28 dice, porque Jehová ama la rectitud. Y dése cuenta lo que dice, y no desampara a sus santos. Dios no desampara a sus santos, hermanos, siempre y cuando obren conforme a la rectitud de nuestro Dios. Hoy en día muchas personas piensan llegar a nuestro Dios, hermanos, y piensan que llegar a nuestro Dios en oración les resulta lo más fácil del mundo. Lo más fácil. Cualquier persona. En el caso como que estábamos escuchando, no sé, que es muy conocido por el tal Kalimba, que se lo dije el domingo pasado. Decía esta persona, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo, que oro a Dios y Dios me escucha, Dios está conmigo. ¿Quién le asegura eso? El vivir una vida conforme a sus propios deseos, conforme a su propia voluntad, conforme a sus propios deleites. No. Lamentablemente, muchos de nosotros podemos pensar lo mismo. ¿Qué nos asegura, hermanos, que realmente nuestra oración es algo agradable para nuestro Dios? Solamente viviendo una vida en rectitud. Viviendo una vida de acuerdo a la justicia de nuestro Dios es lo que nos puede asegurar de que nuestra oración, hermanos, sea una oración eficazmente poderosa. Pero también, hermanos, la oración eficaz y poderosa consiste o está basada en la eficacia de la fe. De hecho, mire, si rezamos a Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 7, como está ahí señalado. Santiago 1, versículo 5 al 7, dice la palabra de nuestro Dios: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, ¿qué dice? Con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Démonos cuenta, ¿no? Lo que está señalando nuestro Dios. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros hacemos una oración a nuestro Dios, pero si estamos dudando, si no estamos seguros de cómo está nuestra vida delante de nuestro Dios, créalo que no vamos a obtener nada. Es lo que está diciendo Santiago. De hecho, hermanos, la palabra fe, que en el griego es pistis, eso es lo que está escrito en el griego, la palabra fe, pistis, no solamente señala una simple persuasión y certeza. Es cierto que Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Pero, hermanos, no solamente es una simple persuasión o una simple certeza, sino más bien es una firme persuasión. Intensifica más el asunto. Una firme persuasión y una convicción, no solamente a ciegas. Es decir, como alguien dice, la fe es ciega, tú crees solamente y ya. No. La fe tiene que estar basada en el oír. Por eso nuestra convicción está basada en el oído, en haber ejercitado nuestro oído, el haber prestado atención a la palabra nuestro oído. Es lo que dice Romanos capítulo 10 y versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la forma de cómo uno obtiene la fe y la confianza en nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les hizo saber a sus discípulos que una oración basada en la fe es una oración sumamente poderosa, o tiene un enorme poder. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 21, la palabra de nuestro Dios. Si lo estoy llevando al Evangelio es para que confirme por usted mismo lo que está diciendo nuestro Dios, para que usted lo lea y confirme lo que se está diciendo, para que base precisamente su fe en lo que dice Dios y no en lo que está diciendo este siervo. Mateo capítulo 21, el versículo 21 y 22. Mateo 21, versículo 21 y 22 dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvieses fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será echado.
y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿se da cuenta lo que dice? Creyendo, recibiréis. Todo lo que pidieras en oración, no creyendo, dudando, no recibiréis nada. ¿Se da cuenta lo opuesto? No vamos a recibir nada. Por eso, si usted está muy seguro de que su oración llega ante la presencia de nuestro Dios, gloria a Dios por ello, ¡qué bueno! Pero si no, se debe de preocupar entonces. Se debe de preocupar. Porque si no tiene la ayuda de Dios en este mundo, recuerda que el mundo está bajo los pies del maligno. Eso es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 19. Y el mismo el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda buscando quien devorar. Nos puede pasar lo que le pasa a los pollitos, que cuando se salen de la protección de la gallina, donde la gallina se da cuenta de que 1, 2, 3, 4, 5, me faltan 6, ¿dónde están? Y ya el gatito ya los tiene en su platito, comiendo, bien rico, animalitos tiernitos, se está botaneando el gatito. ¿Por qué? Porque se salieron de la protección de la gallina. La gallina puede pelear hasta con un perro por defender a sus pollitos, pero cuando están lejos de su sala, de su protección, están a merced de los animales. Así nos puede pasar a nosotros. Si no tenemos la protección de nuestro Dios, si no tenemos el auxilio, la ayuda de nuestro Dios, hermanos, estamos a merced ¿de quién? Del enemigo. Cuán importante es entonces, hermanos, que nos aseguremos de que nuestra oración sea eficazmente poderosa. Y eso lo podemos lograr, hermanos, si vivimos dentro de la rectitud, dentro de la justicia de nuestro Dios, pero si vivimos dentro de la fe de nuestro Dios. Lamentablemente, hermanos, muchas oraciones hechas por el hombre no llegan ante la presencia de nuestro Dios, y esto se debe precisamente a que no lo hacen mediante una fe genuina. Hoy en día, hermanos, existen muchos tipos de fe, es decir, muchas confianzas o muchas certezas pero basadas en teologías humanas, en pensamientos de los hombres, en doctrinas de los hombres, en tradiciones y costumbres de los hombres, y no en la palabra de Dios. Si el hombre realmente quiere obtener una fe genuina, una fe verdadera, una fe única, tiene que hacerlo mediante la palabra de nuestro Dios. El tener fe en nuestro Dios, hermanos, implica el conocer a nuestro Dios. Dígame una cosa, ¿usted puede darle entrada a su casa a una persona desconocida? Que llegue una persona y toque su casa y, sí, buenas noches, ¿qué pasó? Déjame entrar. Espérate, ¿dónde vas? ¿Quién eres? Identifícate primero. Quiero entrar a tu casa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer aquello. ¿Puede usted permitir eso? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque es una persona desconocida. Si aún así a la gente que conoce no le concede eso, pues mucho menos a una persona desconocida. Démonos cuenta entonces que es algo ilógico creer en alguien que usted no conoce. Usted debe de conocerlo muy bien. Ese es el aspecto de nuestro Dios, conocer a nuestro Dios, hermanos, para que Dios venga a nuestra vida y para que también nosotros vayamos hacia nuestro Dios. La fe nos traslada, nos mueve hacia nuestro Dios. Y eso es conociéndolo mediante la palabra de nuestro Dios. Usted puede darse cuenta a través de la Biblia de cómo nuestro Dios ha auxiliado a su pueblo, cómo es misericordioso, cómo es benévolo, cómo es amoroso, cómo es tierno, cómo es amable. Todas las virtudes de nuestro Dios usted las va a conocer. Al conocerlo usted dirá, verdaderamente Dios es un Dios maravilloso. Y es cuando usted deposita su voluntad en la voluntad de nuestro Dios. Esto es la fe. El creer plenamente en la palabra de nuestro Dios. Aún así, la oración, hermanos, el poder y la eficacia de una oración consiste viviendo en la rectitud, viviendo en la fe de nuestro Dios, pero también, para terminar, en la eficacia del nombre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, miren, si vayamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para acabar, en Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. Juan 16, versículos 23 y 24. Dicen, aquel día
no me preguntaréis nada. De cierto digo, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea ¿qué? Realidad, sea cumplido. Pero démonos cuenta de lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí, hermanos. De hecho, la palabra nombre, que en el griego es onoma, eso es lo que indica la palabra nombre, en el griego es onoma, no solamente indica la acción de mencionar un nombre, sino más aún, hermanos, denota lo que un nombre en sí representa. Sabemos muy bien, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo representa autoridad, representa rango, poder, excelencia, magnificencia, carácter y salvación también para todos aquellos que creen en Él. Esto indica, hermanos, que la única oración que es permitida por nuestro Dios, la única oración que puede llegar ante la presencia de nuestro Dios, es mediante la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que indica nuestro Señor. Es por eso que en Juan 16, versículo 23 dice: y por cuanto todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, es decir, mediante mi persona, mediante mi autoridad, mediante mi palabra, van a obtener lo que desean, van a lograr lo que desean. ¿Por qué? Porque recuerde que solamente mediante nuestro Señor Jesucristo podemos llegar al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, versículo 6. Si nosotros formamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, si formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, si vivimos dentro de la rectitud, conforme a la palabra de nuestro Dios, si vivimos dentro de la fe creada por nuestro Señor Jesucristo, y si vivimos también en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, todas nuestras oraciones, hermanos, van a ser escuchadas por nuestro Dios. Nuestra oración será verdaderamente poderosa, y no solamente poderosa, sino eficaz. Eficaz. Podrá usted orar con la plena convicción de que sus palabras las está tomando Dios en sus manos, y hay que esperar después el resultado. Si Dios no le concede la petición que usted está pidiendo, es porque lo que usted está pidiendo, créalo que no le favorece. Es como si el niño le pidiera constantemente a usted: dame el cuchillo, dame el cuchillo. ¿Usted se lo daría? Sabe que no. ¿Por qué? Porque se puede cortar. Así mismo pasa con nuestro Dios. Cuando nuestro Dios no responde, insista, pero si no se le da, diga: sea el nombre de Jehová bendito. Gloria y honra a nuestro Dios. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos para que hicieran su oración de esta manera. Todo lo que pidieran en su nombre sería. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Dice Timoteo capítulo 1, versículo, 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Es triste decirlo, hermanos, pero lamentablemente muchos cristianos, al hacer sus oraciones, no pueden obtener nada. Y esto puede ser causa por falta de la rectitud, por falta de fe, y porque no conviven en el cuerpo de Cristo, porque no viven en la iglesia. En verdad, hermanos, para terminar, pensemos en esto. Realmente deseamos que nuestra oración sea una oración poderosa y eficaz. Realmente lo deseamos. Que se oiga. Bien. Bueno, entonces, vivamos conforme a la rectitud de nuestro Dios. Vivamos conforme a la fe de nuestro Dios. Vivamos conforme al nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que de esta manera entonces todas nuestras oraciones puedan llegar ante la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Una oración eficaz y poderosa resulta en eso: vivir conforme a la rectitud, vivir conforme a la fe y vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos esto, entonces créalo que la salvación la tenemos segura. Si usted, mi amigo, mi amiga, se ha dirigido a nuestro Dios y siente que ha ofendido a nuestro Dios, recuerda aquel ciego que había sanado a nuestro Señor Jesucristo y que era
interrogado por los fariseos y por los líderes religiosos. Y él dijo, yo no sé, pero este hombre si hizo esto, Dios está con él. Pues sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí oye al que le teme y hace justicia. En Juan capítulo 9, en el versículo 39, parece que dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Pero ¿sabe qué? Dios da una oportunidad. Posiblemente nuestra oración, hermanos, si estamos en pecado, dice la palabra, Dios no nos escucha. Pero si Dios ve en nuestro corazón, es por eso que la misma palabra dice que Dios escudriña los corazones. Si Dios ve que en su corazón hay la plena intención de buscarle y de reconciliarse con Él, Dios pone los medios para que usted pueda hacerlo mediante el único medio que lo puede trasladar, que es nuestro Señor Jesucristo. Como aquel eunuco, funcionario de Candace, o como aquel Cornelio, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía oraciones y daba limosna al pueblo. Sin embargo, no era suficiente. Es por eso que un ángel del Señor se le presentó y le dijo, haz llamar a Pedro, que vive en la casa de un curtidor llamado Simón. Llámale, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Para qué? Para que al final ellos se bautizaran y recibieran el perdón de sus pecados y recibieran poderosamente el Espíritu Santo y pudieran obtener las bendiciones de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Si usted en su corazón tiene la intención de reconciliarse con nuestro Dios, créalo que está en un buen lugar. ¿Por qué? Porque Dios mora y vive en nosotros. Pero para eso usted necesita creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesita arrepentirse de todos sus pecados, de todos. Estar dispuesto a entregar su vida al Señor en obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted se obedece en las aguas, bautizándose en las aguas del bautismo, es ahí en donde Dios le perdona todos sus pecados. Y es ahí en donde usted se reconcilia con nuestro Dios. Y es ahí que a partir de ese momento, todas sus oraciones tendrán acceso a la presencia de nuestro Dios, porque en su vida mora Cristo, porque en su persona está Cristo, porque viene a formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera usted puede ir de aquí grandemente bendecido por nuestro Dios. Y recuerden, mi hermano, mi hermana, si deseamos que nuestras oraciones sean poderosas y eficaces, hay que vivir conforme a la rectitud de nuestro Dios. Lo repito, hay que vivir conforme a nuestra fe, o a la fe de nuestro Dios, y hay que vivir conforme a la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Y créalo que vamos a ser grandemente bendecidos por nuestro Dios. Mientras entramos en un himno de invitación, les invito a que nos pongamos de pie para entonar el himno número 207. ¿Te sientes casi? Muchos a veces nos sentimos así. Recuerde como aquel rey Agripa al cual el apóstol Pablo le predicó. Cuando le dijo al apóstol Pablo, yo sé que crees por rey Agripa, sé que crees a los profetas, tú sabes muy bien de lo que te estoy diciendo, le decía el apóstol Pablo. Y sin embargo el rey Agripa le dijo, Pablo, por poco me persuades a ser, ¿qué? A ser católico, a ser pentecostés, a ser bautista, a ser mormón, a ser testigo de Jehová, ¿a ser qué? Por poco me persuades a ser cristiano. Y esto es lo que Dios quiere, cristiano solamente. Porque un cristiano es un seguidor de Cristo y no un seguidor de un hombre, sin la más mínima intención de ofender a nadie, créanlo. No lo digo con alevosía, sino simplemente trato de establecer todo el consejo de Dios. Y la palabra usted lo puede confirmar. En Hechos, en el capítulo 26, es cuando dice el apóstol Pablo, el rey, por poco me persuade a ser cristiano. ¿Te sientes casi? Pues no te sientas así. Ven a ser parte de la iglesia de Cristo para que te sientas un verdadero cristiano, un siervo de nuestro Dios, con toda la bendición de nuestro Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mientras entonamos una invitación, hermano, por favor.